ya sean pélvicos o torácicos, que en el caso de los Esqueleto torácicos, apendicular. ¿cierto? Era escápula, húmero, eso ya lo tienen anotado, radio, ulna, carpo, metacarpo y las falanges. Y para los de la parte de atrás, o sea, caudales, o sea, los pélvicos, estaba el hueso de la cadera, ilion isquion pubis, luego fémur, tibia, patela, fíbula, tarso, metatarso y falanges. Sí, eso ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a empezar a mencionar los accidentes óseos, ¿cierto? Que nosotros vamos a encontrar en cada una de las especies. Entonces, vamos a iniciar con los accidentes óseos de escápula. ¿Listo? Entonces, lo primero que usted tiene que saber en una escápula es identificar, ¿cierto?, las proyecciones anatómicas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que existen una cara, ¿cierto?, que es lateral y una cara que es medial. ¿Usted por qué puede identificar la cara lateral de la medial o cómo las puede distinguir? En el caso de la cara lateral, nosotros vamos a encontrar que se tiene toda esta división que se denomina la espina de la escápula y que la espina de la escápula siempre va a tener una proyección hacia lateral. ¿Listo? Mírenlo acá. Si nosotros miramos la cara medial de la escápula, nosotros nos damos cuenta que en la cara medial de la escápula, pues no encontramos ningún accidente óseo predominante, ¿cierto? No encontramos ninguna, sí, es completamente plana en esa sección. ¿Listo? Ahora bien, ya después de identificar eso, de cuál es el lado o la cara lateral y cuál es la cara medial, ahora tenemos que identificar qué es craneal y qué es caudal. Para el caso de los herbívoros, ¿sí?, llámese bovino o llámese equino, nosotros vamos a ver que la espina de la escápula nos divide esta región en dos fosas. Esto de acá y esto de acá se denominan las fosas. ¿Listo? Esta fosa de acá se denomina la fosa supraespinosa. ¿Listo? Esta de acá, esta es espina de la escápula. Y esto de acá se denomina la fosa supraespinosa. Y esta de aquí se denomina la fosa infraespinosa. Supraespinosa, infraespinosa. En los herbívoros siempre vamos a ver que la fosa supraespinosa, ¿cierto?, es mucho más pequeña que la infraespinosa. Que eso es una característica que no se ve, por ejemplo, en los carnívoros. ¿Por qué? Porque en los carnívoros las dos fosas tienden a tener el mismo tamaño. ¿Listo? En los carnívoros tienden a tener el mismo dorsal, sino proximal, porque esto es un hueso apendicular. Entonces, en la cara proximal, nosotros vamos a encontrar que en los herbívoros, o sea, en este caso, en el equino, ¿cierto?, que es esta, y en el caso del bovino, vamos a tener toda esta estructura cartilaginosa. ¿Listo? Esta estructura cartilaginosa se conoce con el nombre de cartílago dorsal de la escápula. ¿Listo? Y es grandísimo, mírenlo, es bastante notorio, precisamente les repito, en el caso de los bovinos y en el caso de los equinos. En este caso no está, se rompió, son más o menos unos 4 o 5. En el caso de los carnívoros, ellos no poseen ese cartílago dorsal. ¿Listo? No poseen, o sea, en esta parte de acá, ellos no tienen un cartílago tan grande, tan predominante como si lo tienen los herbívoros. Sí, es muy pequeñito, la verdad, eso es chiquitico, chiquitico que uno lo ve. Sobre todo en animales jóvenes es donde se ve más bonito. A medida que el animal va creciendo, él se va osificando en carnívoros. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Y como yo les había mencionado, miren ustedes, les estoy mostrando la cara, ¿cierto? La cara lateral de la escápula, en donde nosotros podemos ver que las dos fosas tienen un tamaño similar. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, ¿cómo haríamos en un carnívoro para poder identificar la cara craneal o caudal? La cara craneal es curva, la cara caudal es recta. ¿Sí lo ven? Miren acá, tiene como una forma de D. Como caudal es recta. Claro, eso está ahí. Dime. Craneal curva, caudal recta. Esta espina de la escápula, ¿cierto?, termina en una protuberancia ósea bastante grande, que yo ya les había dicho el nombre de esa, el acromión, ¿sí? Y que habíamos también mencionado que en el caso de los equinos, ellos carecen, ¿cierto?, del acromión. Miren que acá yo no veo una protuberancia que sobresalga. ¿Listo? En el caballo no hay, ¿cierto?, acromión.
Por eso más adelante cuando veamos miología se van a dar cuenta que él carece de un músculo que tiene una cabeza acromial. Ya después lo vamos a ver. Cara medial, toda esta que se le denomina la cara serrata. Se le denomina la cara serrata. Sí, ¿y por qué se llama la rata? Existe una depresión, una pequeña depresión, ¿sí? Aquí en toda la mitad, ¿sí? Aquí en toda la mitad. Esa depresión que nosotros vamos a encontrar en toda la mitad es denominada la fosa subescapular. La fosa subescapular. En este caso, la fosa subescapular. ¿Listo? Gracias. Escapular viene una protuberancia. ¿Sí ven que viene aquí como un pedacito más grueso? ¿Sí? Este pedacito más grueso, mírenlo. Sí. El más grueso se denomina la espina, se llama se me fue el nombre a mí. La cresta de la espina de la escápula. ¿Listo? Este de acá. Cresta de La cresta de la espina de la escápula. Tiene muy grande. En los porcinos es muy grande. En los porcinos es muy grande. porcinos es muy grande. Ubicar en el tercio distal de la escápula hacia craneal. ¿Todos ubicados? Sí. Tercio proximal, tercio medio, tercio distal, cara craneal. O sea, en esta protuberancia que estoy tocando con mi dedo índice. ¿Sí lo ven? Esta protuberancia. Sí. Esta protuberancia. Esa protuberancia que yo estoy tocando se denomina el tubérculo supraglenoidal. ¿Listo? Tubérculo, ¿sí? Supra significa sobre algo y glenoidal se llama así porque existe esto que es la cavidad glenoidea de la escápula. Ok. Tubérculo supraglenoidal, cavidad glenoidea.